El viento soplaba con una ferocidad inusitada, arrastrando consigo no solo las hojas secas del otoño, sino también los ecos de un horror reciente. Elena se aferraba a un tronco carbonizado, el único vestigio en pie de lo que alguna vez fue su hogar, su refugio, su vida entera. Sus ojos, antes chispeantes y llenos de sueños, ahora eran pozos vacíos, reflejando el cielo plomizo y la desolación que la rodeaba. Habían llegado al amanecer, una horda de sombras montadas, con gritos que aún resonaban en sus tímpanos, más agudos que el silbido del viento. No habían dejado nada, solo cenizas, dolor y un silencio sepulcral que era aún más ensordecedor que el estruendo de la masacre. Ella, la joven Elena de 22 primaveras, que había soñado con un futuro de felicidad y amor, se encontraba ahora sola en un mundo que le había arrancado todo. La imagen de sus padres, su hermana menor, los rostros de sus vecinos, todos masacrados sin piedad, se repetían en un bucle infernal en su mente. Cada detalle, cada gemido, cada chispa de esperanza apagada, era una puñalada fresca en su ya destrozado corazón. Se arrastraba por la tierra, sus manos cubiertas de hollín y sangre seca, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa que le recordara la vida que le había sido arrebatada. Un trozo de tela de la falda de su madre, un juguete de madera de su hermana, cualquier señal de que no había sido todo una pesadilla. Pero no había nada, solo la cruda y brutal realidad. El frío se le metía en los huesos, pero el hielo en su alma era aún más penetrante. La humillación de la impotencia, de no haber podido hacer nada para salvar a los suyos, la carcomía por dentro. Era una vergüenza silenciosa, un estigma que sentía grabado a fuego en su piel. ¿Cómo podría seguir viviendo con ese peso, con esa imagen de sus seres queridos siendo ultrajados y asesinados mientras ella se escondía, temblando sin poder moverse? La culpa era un veneno lento, goteando en cada una de sus venas, amenazando con paralizarla por completo, a medida que el sol se ponía, tiñendo el horizonte de un rojo ominoso que parecía el color de la sangre derramada. La desesperación de Elena se intensificaba. El miedo, que hasta entonces había sido una bruma espesa, se transformó en una bestia hambrienta, acechándola desde cada sombra. El aullido de un coyote en la distancia hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. No era solo el miedo a los depredadores nocturnos, sino el terror a la soledad, a la absoluta desprotección, en un mundo que se había vuelto hostil. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera, que huyera de ese lugar maldito, pero sus piernas se negaban a obedecer. Estaba petrificada, anclada al dolor y a la visión de la destrucción. Las lágrimas, que había contenido con una fuerza sobrehumana, finalmente brotaron, un torrente amargo que surcó sus mejillas sucias. Eran lágrimas de luto, de rabia, de una profunda e inconmensurable tristeza. Se acurrucó contra el tronco frío, abrazándose a sí misma como si intentara contener los fragmentos rotos de su alma. El aire era denso, con el olor a humo y muerte, y cada respiración era una punzada. ¿Qué sentido tenía seguir? ¿Para qué? No tenía a nadie, ni nada. Su dignidad había sido pisoteada, su futuro aniquilado. La oscuridad se cernía sobre ella, una manta pesada que prometía un olvido, un final a todo su tormento. Mientras el agotamiento la vencía lentamente, cayendo en un sopor que no ofrecía consuelo, sino solo una pausa al dolor. Un último pensamiento cruzó su mente. Ojalá la noche se la llevara, ojalá la oscuridad la consumiera por completo y terminara con su agonía. Pero la vida, a veces cruel, a veces inexplicablemente tenaz, tenía otros planes para ella. El amanecer trajo consigo no el olvido, sino una presencia. No el fin, sino un nuevo inicio, forzado y doloroso. La silueta se recortó contra el sol naciente, alta y esbelta, inmóvil como un centinela de piedra. Era un hombre, pero no como los que Elena conocía. Su piel era cobriza, su cabello negro y liso caía sobre sus hombros, adornado con plumas y cuentas que brillaban con los primeros rayos del sol. Vestía pieles y mocasines, y un arco y un carcaj de flechas colgaban de su espalda. Era un guerrero, no cabía duda, pero su postura, aunque vigilante, no denotaba hostilidad. Lentamente, con una gracia felina, el hombre se acercó al campamento destruido. Elena
que había despertado con un sobresalto, lo observaba con una mezcla de terror y una extraña fascinación. Sus ojos, oscuros como la noche sin luna, se posaron en ella y por un momento, Elena sintió que su alma era vista, desnudada de todo adorno y artificio. No había juicio en esa mirada, solo una comprensión profunda, una melancolía que parecía reflejar la suya. Era un apache, lo supo instintivamente. Había oído historias de ellos, contadas con miedo y recelo por los colonos. Eran salvajes, sin piedad, decían, pero el hombre que tenía frente a ella no se parecía a las historias. Había una nobleza en su porte, una quietud que inspiraba una extraña calma. El guerrero cuyo nombre era Kai, el que vigila, había estado siguiendo el rastro de la partida de asalto durante días. Su clan había sufrido pérdidas a manos de los mismos bandidos, y Kai había jurado venganza. La escena que encontró en el campamento destrozado le heló la sangre. El olor a muerte era insoportable, la destrucción total. Era el trabajo de hombres sin honor, sin dignidad. Sus ojos entrenados buscaron señales de vida, de resistencia, y fue entonces cuando la vio. Una figura pequeña y frágil, acurrucada entre las ruinas, apenas respirando. Era una mujer blanca, de eso no cabía duda. Su apariencia era un reflejo de la tragedia que había presenciado. Su rostro pálido y demacrado, sus ropas desgarradas y manchadas. Kai había visto mucha muerte, mucha miseria, pero la soledad y el abandono en los ojos de Elena lo golpearon con una fuerza inusual. No era una enemiga, era una víctima. Y en su cultura, el que encuentra al herido, al desvalido, tiene la obligación de protegerlo. Se acercó con lentitud, sus pasos silenciosos sobre la tierra carbonizada. No quería asustarla más de lo que ya estaba. Su intuición le decía que la mujer ya había soportado más de lo que un ser humano debería. Elena no se movió. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, pero sus ojos permanecían fijos en los de Kai. No había visto a un hombre tan imponente, tan silencioso y a la vez tan presente. Levantó una mano, un gesto lento y cauteloso, como si esperara que ella se desvaneciera en el aire. Elena, con un esfuerzo inmenso, asintió levemente. No podía hablar. Su garganta estaba seca, su voz atrapada por el horror. Kai se arrodilló a unos metros de ella y le extendió una pequeña bolsa de cuero. Dentro había carne seca y algunas bayas. No había palabras, solo la ofrenda. Elena lo miró fijamente, con desconfianza al principio, luego con una chispa de lo que podría ser gratitud. Tomó la bolsa con manos temblorosas y comió. Cada bocado era un acto de supervivencia, un intento de aferrarse a la vida que se le escapaba. Kai la observaba en silencio, sus ojos escaneando los alrededores, alerta a cualquier peligro. No era solo un guerrero, era un protector. Y Elena, en su vulnerabilidad, sintió una pequeña brizna de esperanza nacer en el páramo de su corazón. La presencia de este extraño, de este apache que se suponía era un salvaje, era el único consuelo en su inmensa soledad. Pasaron los días. Kai no se apartaba de Elena. Había levantado un pequeño refugio improvisado con ramas y pieles, protegiéndola del viento y la fría noche. Le traía agua fresca de un arroyo cercano y cazaba pequeños animales para alimentarla. No hablaban. Él, por naturaleza, era un hombre de pocas palabras, y ella, traumatizada, apenas podía emitir un susurro. La comunicación se daba a través de gestos, de miradas, de la silenciosa comprensión que crecía entre ellos. Elena comenzó a observar a Kai, a aprender de sus costumbres. Veía cómo se movía con una eficiencia silenciosa, cómo leía las señales de la naturaleza, cómo honraba la tierra y los animales. Era un mundo completamente diferente al suyo, uno regido por leyes antiguas y un profundo respeto por el entorno. Su dignidad, a pesar de la brutalidad de su vida, era innegable. Observaba cómo Kai afilaba sus flechas con una paciencia infinita, cómo encendía el fuego con 2 piedras, cómo susurraba oraciones a los espíritus del bosque. Poco a poco, la imagen del salvaje temible que le habían inculcado se desvanecía, reemplazada por la de un hombre de corazón noble, un protector silencioso, que la había encontrado en su momento más oscuro. Una tarde, mientras Kai limpiaba una herida superficial en el brazo de Elena, causada por una rama caída, ella rompió el silencio. «Gracias»,
susurró su voz ronca por la falta de uso. Kai la miró, sus ojos oscuros penetrando en los suyos. Él asintió con la cabeza, una señal de reconocimiento. ¿Por qué?, preguntó Elena, la curiosidad superando el miedo. ¿Por qué me ayudas? Kai guardó silencio por un momento, sus ojos fijos en el fuego crepitante. «Has sufrido», dijo finalmente, su voz profunda y resonante. «La tierra lo ha visto. Los espíritus lo han visto. Es nuestro deber proteger a los que sufren, a los que han sido despojados de su alma». Sus palabras, sencillas y directas, conmovieron a Elena hasta lo más profundo. No era compasión en el sentido de lástima, sino una obligación arraigada en su código de honor. Él no la veía como una blanca, una extraña, sino como un ser humano herido, que necesitaba protección. Esa noche, por primera vez desde la tragedia, Elena durmió un sueño más tranquilo, sabiendo que, aunque su mundo se había derrumbado, había encontrado un ancla en la inesperada bondad de un guerrero apache. El tiempo avanzaba y con él, la recuperación de Elena. Sus heridas físicas sanaron, y las emocionales, aunque más lentas, comenzaban a cicatrizar. Kai, con su presencia constante y su sabiduría silenciosa, se había convertido en una parte indispensable de su existencia. Ella ya no era la sombra de lo que fue. Había encontrado una nueva fuerza, una resiliencia que nunca supo que poseía. La vida en el desierto, aunque dura, la estaba transformando. Aprendió a leer las estrellas para orientarse, a distinguir los sonidos del viento para prever el clima, a recolectar raíces y hierbas que Kai le mostraba con paciencia. Sus manos, que antes solo conocían la suavidad de la tela y el papel, ahora eran fuertes y hábiles, capaces de encender un fuego o preparar una trampa. La dignidad de la supervivencia, de la autosuficiencia, la envolvía como un manto. Había descubierto una libertad en esa dureza, una conexión con la tierra que nunca antes había experimentado. Un día, mientras compartían una comida junto al fuego, Kai le habló de su pasado con un poco más de detalle. Le contó sobre la vida en su aldea, de su padre, un guerrero sabio y respetado, y de su madre, una mujer fuerte y serena. Le explicó las costumbres de su pueblo, el respeto por los ancianos, la importancia de la comunidad, la veneración por los espíritus de sus antepasados. «Nuestro honor es nuestra vida», dijo Kai, sus ojos fijos en el fuego. «Un apache sin honor no es nada. Por eso, no podemos permitir que los hombres sin dignidad caminen libremente por nuestras tierras». Elena escuchaba atentamente, cada palabra pintando un cuadro vívido de un mundo diferente, un mundo regido por principios y una profunda conexión con la naturaleza. Le habló de la importancia de los sueños, de las visiones que los guías, de cómo los chamanes interpretaban los mensajes del Gran Espíritu. Había una riqueza en esa cultura, una profundidad de alma que contrastaba con la superficialidad y la avaricia que había presenciado en su propio mundo. Elena, a su vez, le habló de su vida anterior, de su pequeña granja, de sus padres amorosos, de su hermana risueña. Le describió los libros que le gustaba leer, las melodías que tocaba al piano, las aspiraciones que tenía para su futuro. Kai la escuchaba con una atención inquebrantable, absorbiendo cada detalle. Aunque sus mundos eran tan diferentes, la comprensión mutua crecía con cada conversación. Él admiraba su capacidad de recordar la belleza en medio de la tragedia, su corazón noble que aún podía sentir alegría. Ella valoraba su sabiduría, su calma, su inquebrantable sentido de la justicia. Se sentaban a veces en silencio durante horas. El mero acto de su presencia, la cercanía de sus cuerpos, siendo suficiente. Había una conexión silenciosa, un lenguaje del alma que no necesitaba palabras. El cambio de estaciones marcó un punto de inflexión. El invierno comenzaba a retirarse, y el rastro de los bandidos, aunque débil, se hacía más evidente. Kai sabía que se acercaba el momento de la confrontación. «Los hombres que te hicieron daño no están lejos», le dijo una tarde mientras afilaba sus flechas. Su voz era grave, teñida de una determinación implacable. «Mi honor me exige que los enfrente, que pague cada uno por el sufrimiento que han causado». Elena asintió, su propio corazón latiendo con una mezcla de miedo y una renovada sed de justicia. La idea de volver a ver a esos hombres, a los que habían destruido su vida,
Era aterradora, pero también la impulsaba. No podía permitir que quedaran impunes. Su propia dignidad exigía que ella fuera parte de la retribución. «Iré contigo», dijo Elena, su voz firme, aunque un ligero temblor apenas perceptible la delató. Kai levantó la mirada, sus ojos oscuros fijos en los de ella. Había anticipado su respuesta, pero aún así sintió una punzada de preocupación. El camino sería peligroso, y ella no era una guerrera entrenada. «No es tu lucha», le respondió, su voz suave pero firme. «Ya has sufrido demasiado». Pero Elena negó con la cabeza, su determinación inquebrantable. «Sí lo es, Kai. Es mi lucha, mis padres, mi hermana. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras sus asesinos caminan libres. Y no te dejaré solo. Confío en ti, y sé que juntos somos más fuertes». Sus palabras, cargadas de emoción y convicción, resonaron en el aire. Kai vio en sus ojos no solo el dolor del pasado, sino también la valentía de una mujer que había encontrado su propósito en la adversidad. Su alma era fuerte, su corazón noble y su determinación inquebrantable. Y en ese momento, bajo el vasto cielo del desierto, Kai supo que no solo había encontrado una misión, sino también una compañera de vida. El viaje hacia el sur fue una prueba de resistencia y de la creciente conexión entre ellos. Atravesaron cañones rocosos, cruzaron ríos helados y soportaron tormentas de arena que azotaban sus rostros. Kai le enseñó a leer las señales, sutiles de la naturaleza, la dirección del viento para prever el clima, las huellas de los animales para encontrar alimento, el canto de los pájaros para detectar posibles peligros. Elena, con una voluntad férrea, absorbía cada lección. Aprendió a montar a caballo sin silla, a manejar un cuchillo con destreza básica, a encender un fuego con una sola chispa y unas pocas hojas secas. Sus manos, que una vez habían estado suaves y delicadas, ahora eran callosas y fuertes, un testimonio de su transformación. Las noches las pasaban acurrucados junto al fuego, el silencio solo roto por el crepitar de las llamas y el latido de sus propios corazones. La conversación no siempre era necesaria. La mera presencia del otro era un consuelo, un bálsamo para las heridas del pasado. Una noche, mientras Kai la observaba dormir, pensó en la mujer que había encontrado entre las cenizas. Era una criatura frágil, asustada, con el alma rota. Ahora ante él yacía una mujer de dignidad inquebrantable, con una fuerza interior que lo maravillaba. Había un fuego en ella, una determinación que la hacía tan guerrera como cualquier hombre de su tribu. Él, el que vigila, había sido enviado por los espíritus para protegerla, pero se había encontrado a sí mismo siendo transformado por su presencia. Su corazón noble se había abierto a un amor que nunca había imaginado posible. Al despertar, Elena encontró los ojos de Kai fijos en ella, con una intensidad que le hizo sonrojar. «Hemos llegado», dijo Kai, su voz profunda. «El rastro es fuerte aquí. Su campamento está cerca». El miedo se mezcló con la adrenalina en las venas de Elena. El momento de la confrontación se acercaba. No solo era la búsqueda de justicia, sino la prueba de su propia resistencia, de su capacidad para enfrentar los demonios de su pasado. Desde una colina escarpada, observaron el campamento de los bandidos. Era un nido de víboras, sucio y desordenado, con hombres toscos y armados que se movían con una arrogancia descarada. Elena sintió una oleada de náuseas al verlos, la imagen de la masacre aún vívida en su mente. Kai señaló a un hombre corpulento, con un collar de dientes de lobo alrededor de su cuello. «Él es el líder», dijo Kai, su voz fría como el acero. «Él fue el que dio la orden de la masacre». Su corazón estaba vacío de honor. Una rabia gélida se apoderó de Elena. Ese era el hombre, el responsable de su dolor, de su pérdida irreparable. La justicia. Esa palabra que había resonado en su alma durante meses, ahora ardía con una intensidad renovada. «Quiero que él sepa quién soy», dijo Elena, su voz baja pero firme. «Quiero que sepa que no soy una víctima más, que estoy aquí para que pague por sus crímenes». Kai la miró, una mezcla de admiración y preocupación en sus ojos. Él entendía su necesidad, su dolor, pero también la dignidad de su venganza. El plan de Kai era meticuloso y audaz. La noche era oscura, sin luna, perfecta para el ataque. Elena, vestida con pieles oscuras para camuflarse, se deslizó por el perímetro del campamento,
su corazón latiendo con fuerza, pero su mente clara. Kai le había enseñado a moverse como una sombra, a utilizar el terreno a su favor. Su objetivo era asegurar una salida y crear distracción. Mientras los bandidos dormían ebrios, ella se acercó a los caballos, cortando las riendas y dispersándolos. El ruido de los cascos, resonando en la noche, despertó a algunos bandidos, que salieron de sus tiendas confusos y desorientados. Fue en ese momento que Kai lanzó su grito de guerra, un sonido primitivo y aterrador que resonó por todo el valle. El campamento estalló en un caos. Los bandidos, despertados bruscamente y sin sus caballos, corrían de un lado a otro, buscando sus armas. Kai se movía con la velocidad de un felino, derribando a sus oponentes con golpes precisos y silenciosos. Elena, armada con el cuchillo que Kai le había dado, se encontró frente a dos bandidos que intentaban reagruparse. No dudó. Recordó las lecciones de Kai, los movimientos que le había enseñado. Su cuerpo actuó por instinto, moviéndose con una agilidad sorprendente. Desarmó a uno, y el otro, al ver la determinación en sus ojos, huyó despavorido. Era una transformación asombrosa. La joven que había temblado de miedo se había convertido en una guerrera. En medio de la confusión, Kai se encontró cara a cara con el líder, el hombre de los dientes de lobo. La confrontación fue brutal. El líder era grande y fuerte, pero Kai era rápido y hábil. Era un choque de voluntades. La crueldad contra el honor. La pelea fue intensa. Un torbellino de golpes y esquivas. El líder, cegado por la rabia, lanzó un golpe salvaje con su hacha, pero Kai lo esquivó con facilidad, contraatacando con un golpe certero que desarmó al hombre. Elena, al ver el momento, lanzó una flecha que Kai le había dado, impactando en la pierna del líder. El hombre aulló de dolor cayendo al suelo. Kai lo inmovilizó, su cuchillo presionado contra su garganta. El resto de los bandidos, al ver a su líder derrotado y a la mujer blanca luchando con tanta ferocidad, se dispersaron en la oscuridad, huyendo despavoridos como ratas. La victoria era suya, pero no sin un costo. El corazón de Elena aún latía con fuerza, pero la adrenalina comenzaba a ceder, dejando paso a un agotamiento profundo. Sin embargo, en sus ojos brillaba la luz de la justicia cumplida, de la dignidad restaurada. Kai ató al líder de los bandidos con cuerdas de cuero, su rostro desfigurado por el dolor y la humillación. Elena se acercó a él, su mirada fija en los ojos del hombre. ¿Me recuerdas?, se preguntó, su voz resonando con una frialdad que sorprendió incluso a Kai. Soy Elena, la única que sobrevivió a tu masacre, la que viste esconderse como un cobarde mientras matabas a mi familia. Pero ya no soy esa mujer. Las palabras de Elena golpearon al líder con la fuerza de un puñetazo. Su mirada, antes llena de arrogancia, se volvió vacilante, una sombra de reconocimiento cruzando sus ojos. El twist de la historia era que ella, a quien él creía insignificante y débil, era ahora su verdugo moral. La dignidad de la víctima se alzaba sobre la crueldad del victimario. Elena sacó de su bolsillo el pequeño relicario, abriéndolo para mostrarle las miniaturas de su familia. Ellos eran mi vida, dijo, su voz quebrada por la emoción, pero su mirada inquebrantable. Y por ellos no tendrás paz. Tu honor será despojado, y tu nombre será olvidado. El hombre gimió, no de dolor físico, sino de una profunda y existencial derrota. Su reinado de terror había terminado, y su alma miserable estaba expuesta. La mañana siguiente, Kai y Elena comenzaron el largo viaje de regreso a la aldea Apache, llevando al líder de los bandidos atado. Durante el camino, Kai le explicó a Elena cómo los ancianos de su clan juzgarían al hombre. No sería una ejecución rápida, sino un proceso de humillación y despojo de su honor, una sentencia que para el pueblo apache era peor que la muerte. Él perderá todo lo que lo hace un hombre en los ojos de los espíritus, explicó Kai. Su nombre será borrado, su existencia olvidada. Será un alma errante, sin dignidad, sin lugar en este mundo o en el próximo. La justicia de los ancestros es la más implacable. Elena sintió una extraña paz al escuchar esto. No era una venganza sangrienta lo que su alma necesitaba, sino una restauración del equilibrio, una afirmación de que el honor y la justicia prevalecerían. La compañía de Kai, su sabiduría y su inquebrantable sentido de la moralidad,
habían curado las heridas más profundas de su corazón. El regreso a la aldea apache fue recibido con solemnidad y respeto. La historia de Elena, la mujer blanca que había sobrevivido y luchado junto a Kai, se había extendido. Los ojos de las mujeres y los guerreros la miraban con una mezcla de curiosidad y admiración. No era una intrusa, sino una aliada, una guerrera por derecho propio. El líder de los bandidos fue presentado ante el Gran Consejo de Ancianos. La escena fue poderosa. Los ancianos, con sus rostros arrugados y sus ojos llenos de sabiduría, escucharon el testimonio de Elena, su voz resonando en la tienda ceremonial. Kai añadió su propia cuenta de los crímenes del hombre, de la destrucción que había causado a su propio pueblo. La deliberación fue larga, llena de cantos y oraciones a los espíritus. Finalmente el veredicto fue pronunciado. El hombre fue declarado sin nombre, sin honor y sin alma. Fue desterrado, obligado a vagar solo por las tierras áridas, su existencia borrada de la memoria de los vivos. No había una muerte rápida, sino una agonía lenta y existencial. El peor castigo para un apache. Elena sintió una liberación al ver al hombre partir, su figura encorvada perdiéndose en el horizonte. El peso de la venganza, que había llevado en su corazón durante tanto tiempo, se disipó, reemplazado por una sensación de paz. Había cumplido su promesa a su familia y había encontrado un nuevo propósito. La vida en la aldea apache se convirtió en su hogar. Aprendió el idioma con fluidez, sus manos se volvieron hábiles en las artes de su nuevo pueblo, la creación de canastas, la preparación de pieles, la costura de mocasines. Su cabello, antes recogido en elaborados peinados, ahora caía libremente, adornado con plumas y cuentas, como el de las mujeres apaches. Se reía más a menudo, y el brillo había regresado a sus ojos, un brillo de serenidad y alegría. Kai y Elena se convirtieron en una parte inseparable de la aldea. Su amor, forjado en el crisol de la tragedia y la adversidad, era un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Se casaron bajo las estrellas, en una ceremonia sencilla pero profunda, bendecidos por los ancianos y los espíritus de la tierra. Elena, la mujer blanca, y Kai, el guerrero apache, eran ahora uno, un símbolo de la unión de dos mundos. Kai la veía con una reverencia que nunca había sentido por nadie. Su dignidad y honor se habían fortalecido al protegerla y amarla. Elena, a su vez, lo veía como su roca, su guía, el hombre que le había devuelto la vida. Su corazón noble se había expandido para abarcar no solo a Kai, sino a todo su pueblo, sus costumbres, su sabiduría ancestral. Los años pasaron, y la historia de Elena y Kai se convirtió en una leyenda entre los apaches, susurrada alrededor de las fogatas en las noches frías. Una historia de supervivencia, de valentía, de un amor que había nacido de las cenizas y florecido en la adversidad. Tuvieron hijos, mestizos de dos mundos, que crecieron aprendiendo las tradiciones de ambos. Elena les enseñó a leer y escribir, a apreciar la poesía y la música, a soñar con el futuro. Kai, por su parte, les inculcó el respeto por la tierra, las habilidades de caza, la sabiduría de sus antepasados y la importancia del honor y la dignidad. Su hogar era un puente entre dos culturas, un lugar donde el honor y la dignidad eran los pilares fundamentales. Elena nunca olvidó a su familia, pero el dolor se transformó en una melancolía serena, un recuerdo que la impulsaba a vivir cada día con gratitud y propósito. Había encontrado la redención, no en la venganza, sino en la construcción de una nueva vida, una vida llena de amor, respeto y un profundo sentido de pertenencia. La mujer que había sido la única superviviente de una masacre había encontrado en un guerrero apache no solo su protector, sino el amor de su vida y con él la plenitud de su alma. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Elena, sentada junto al fuego, observaba a Kai jugar con sus hijos, su rostro iluminado por la luz de las llamas. Un sentimiento de profunda paz la invadió. Había encontrado su destino, su hogar, y su felicidad en el lugar menos esperado, en los brazos de un hombre de un pueblo diferente, pero con un corazón noble y un alma tan pura como el cielo abierto. La aldea apache prosperó y con ella la influencia de la unión de Elena y Kai. Elena, ahora conocida como la mujer de la montaña entre los apaches,
Por su resiliencia y su capacidad de adaptación, se convirtió en una consejera respetada. Ayudaba a mediar en disputas, a educar a los niños y a tender puentes con los pocos colonos pacíficos que se acercaban a las tierras apaches. Su dominio de ambos idiomas y culturas la hacía invaluable. Kai, por su parte, ascendió en la jerarquía de su clan, su sabiduría y su honor siendo reconocidos por todos. Se convirtió en un líder, un estratega y un guerrero que defendía a su pueblo con la misma fiereza con la que había protegido a Helena. El amor entre ellos no disminuía con los años, sino que se hacía más profundo, más arraigado. Como un viejo árbol que resiste todas las tormentas, recordaban a menudo las noches frías en el desierto, la soledad y el miedo que habían sentido antes de encontrarse. Esos recuerdos, aunque dolorosos, servían como un recordatorio constante de lo lejos que habían llegado, de la fuerza de su amor y de la resiliencia del espíritu humano. Sus hijos, fuertes y curiosos, eran la encarnación de esa unión, llevando en sus venas la sangre de dos mundos, la sabiduría de la naturaleza y el anhelo de conocimiento. Eran un testimonio vivo de que la dignidad y el honor podían florecer, incluso en los terrenos más áridos. Helena, con su corazón noble y su alma llena de gratitud, sabía que su vida, aunque marcada por la tragedia, había encontrado un significado y una plenitud que nunca habría imaginado. Y en los ojos de Kai veía el reflejo de ese mismo amor y felicidad, un amor que trascendía las fronteras y los prejuicios, un amor eterno bajo el vasto cielo de los apaches. La presencia de Helena en la aldea no solo trajo un nuevo dinamismo cultural, sino también un entendimiento más profundo de las formas de vida de los colonos. Aunque su propio pasado con ellos era trágico, Helena siempre se esforzó por mostrar la otra cara de la moneda, la de la coexistencia pacífica y el respeto mutuo. Hablaba de los avances de la gente blanca en medicina, en agricultura, en las artes, siempre con el objetivo de enriquecer, no de comparar. Kai, inicialmente escéptico de todo lo que venía del mundo exterior, aprendió a través de Helena a ver más allá de los conflictos y los prejuicios. Juntos, establecieron un pequeño puesto de comercio en las afueras de la aldea, un lugar donde los apaches podían intercambiar pieles y artesanías por herramientas y suministros que Helena sabía que podrían ser útiles, como nuevas semillas para cultivos o medicinas básicas. Este puesto, supervisado por Helena y algunos ancianos, se convirtió en un símbolo de la paz y la cooperación. Los chamanes de la aldea, al principio cautelosos con la llegada de Helena, comenzaron a ver en ella una bendición de los espíritus. Creían que su alma había sido elegida para un propósito mayor, para unir a los pueblos y traer un nuevo tipo de sabiduría. Helena, a su vez, aprendió de ellos los antiguos rituales, las canciones sagradas, la profunda conexión con la naturaleza, que era el corazón de la espiritualidad apache. Participaba en las ceremonias, susurraba oraciones a los espíritus de la tierra y del cielo, y sentía una conexión profunda con la tierra y sus ciclos. El dolor de su pasado no se olvidaba, pero se transformaba en una fuerza, una raíz que la anclaba más firmemente a su nuevo presente. Cada amanecer era un nuevo comienzo, cada puesta de sol una bendición. Sus hijos crecieron fuertes y curiosos, verdaderos puentes entre mundos. El mayor, un niño llamado Águila Solitaria, por su espíritu libre y contemplativo, heredó la sabiduría de Kai y la pasión de Helena por el conocimiento. La menor, una niña llamada Flor del Desierto, era el reflejo de la belleza y la resiliencia de su madre, con la gracia y el espíritu fuerte de su padre. Kai y Helena se esforzaron por inculcarles el respeto por ambas herencias, por los libros y la naturaleza, por la caza y la poesía. En su hogar se hablaban dos idiomas con fluidez, se contaban historias de dos mundos, y se celebraban las festividades de ambos pueblos. Esta fusión cultural era la verdadera joya de su unión, un legado de dignidad, honor y amor que trascendía cualquier barrera. La sombra del pasado, sin embargo, nunca se disipó por completo. De vez en cuando, los ecos de viejas tensiones o los rumores de nuevos conflictos entre colonos y tribus llegaban a la aldea, pero Helena y Kai, ahora líderes respetados, actuaban con cautela y sabiduría.
buscando siempre la mediación y el entendimiento antes que el enfrentamiento. Su propia historia era un poderoso testimonio de que la paz era posible, que la bondad podía nacer de la tragedia y que el honor no conocía color de piel. La dignidad que ambos habían cultivado en sus vidas, individualmente y como pareja, se irradiaba hacia toda la comunidad, haciendo de la aldea apache un faro de esperanza en un mundo a menudo turbulento. A medida que sus hijos crecían y comenzaban a forjar sus propios caminos, Elena y Kai encontraron más tiempo para sí mismos. Solían sentarse junto al fuego por las noches, recordando los desafíos superados, las lecciones aprendidas y el milagro de su amor. Kai aún la miraba con la misma intensidad que la primera vez que la encontró, una mirada que trascendía las palabras y hablaba directamente al alma. Elena sentía la misma conexión profunda, un lazo inquebrantable que el tiempo y las pruebas solo habían fortalecido. Sus manos se buscaban instintivamente, un simple toque que hablaba de años de compañerismo, de confianza absoluta, de un corazón noble que latía al unísono. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos carmesí y dorados, un espectáculo que Elena nunca se cansaba de admirar. Era un recordatorio constante de la belleza y la renovación de la vida, incluso después de la oscuridad más profunda. Miró a Kai, que estaba sentado a su lado, con la mirada perdida en la inmensidad del paisaje. Él había sido su salvador, su guía, su amor. Le había mostrado un mundo diferente. Le había devuelto la dignidad y la esperanza. Y ella, a su vez, le había mostrado la riqueza de otro mundo, la posibilidad de la coexistencia y la profundidad de un amor que no conocía límites. Su historia, la de la única superviviente y el guerrero apache, no era solo una anécdota de heroísmo, sino una epopeya de la resiliencia del espíritu humano, de la capacidad de encontrar luz en la oscuridad y de construir un futuro de honor y felicidad sobre las cenizas del pasado. Los nietos llegaron, llenando la aldea con nuevas risas y energías. Para Elena, cada nuevo nacimiento era una prueba viviente de la continuidad de la vida, un triunfo sobre la muerte y la desesperación que una vez la habían consumido. Les contaba historias de su pasado, no para inculcarles miedo, sino para enseñarles sobre la resiliencia y el poder del perdón. Les hablaba de sus padres y de su hermana, manteniéndolos vivos en la memoria colectiva, un acto de dignidad hacia aquellos que habían perdido sus vidas tan trágicamente. Los niños escuchaban con fascinación, sentados alrededor del fuego, sus pequeños ojos brillando al compás de las llamas. Eran historias de dolor y superación, de la bondad inesperada de un extraño y del nacimiento de un amor que trascendía todas las barreras. Kai, ahora un anciano respetado y sabio, continuaba siendo el pilar de la comunidad. Su presencia imponía respeto, su voz transmitía calma y su corazón noble seguía guiando a su pueblo con honor y justicia. Él y Elena compartían el peso de las decisiones importantes, un testimonio de la igualdad y el respeto mutuo que habían construido en su relación. Su unión no solo había transformado sus vidas individuales, sino que se había convertido en el fundamento de una era de paz y prosperidad para la aldea apache. Era una armonía forjada en la diversidad, un ejemplo de cómo diferentes mundos podían coexistir y enriquecerse mutuamente. Incluso en sus últimos años, la chispa entre Elena y Kai no se desvaneció. Seguían encontrando consuelo en la presencia del otro, en el simple acto de sentarse juntos, bajo el vasto cielo estrellado, escuchando los sonidos del desierto que se había convertido en su hogar. Las arrugas en sus rostros eran mapas de una vida vivida con intensidad, cada línea contando una historia de desafíos superados, de pérdidas lamentadas y de amores que habían florecido contra todo pronóstico. Habían enfrentado la oscuridad y habían encontrado la luz juntos, demostrando que la fe y la perseverancia eran las verdaderas armas contra la adversidad. El legado de Elena y Kai no fue solo el de su familia, sino el de una comunidad que había aprendido a valorar la diversidad, a buscar la paz y a defender el honor y la dignidad por encima de todo. Su historia, que comenzó con la desolación y la pérdida, culminó en una vida de plenitud, de amor incondicional y de un propósito que trascendía sus propias existencias. Eran la prueba viviente de que,
incluso de las cenizas más profundas. Podía surgir una belleza inquebrantable, una alma resiliente y un corazón noble que perduraría a través de las generaciones. Su amor, como las montañas que los rodeaban, era eterno. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Comenta abajo qué fue lo que más te emocionó y comparte este mensaje con alguien especial. Gracias por ser parte de este camino.